Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al video de apoyo para la clase de conceptos introductorios sobre los textos de Plácido, Scott y Bernard. Les recuerdo que es de sumo interés que conozcan la biografía de los autores. Para ello y a modo orientativo, preparamos un modelo de guía de lectura que se encuentra en nuestra página web. En primer lugar, mencionaremos algunas ideas centrales del texto de Plácido Domingo Suárez, La historia entre los tiempos. Luego iremos a revisar los siguientes autores que están seleccionados para este encuentro. Es importante a la hora de revisar el artículo prestar atención al concepto que el autor trabaja, que es el tiempo, y cómo va vinculando este concepto permanentemente con la historia. Dice Plácido Suárez: las sociedades se desenvuelven en el tiempo y solo es posible la aproximación para percibir sus rasgos definitorios a través del tiempo de las sociedades y del tiempo del observador. Propone para esto que hay la realización de un esfuerzo, ¿no? De un esfuerzo que permita a los historiadores percibir las características de las sociedades que se estudian, ya que el tiempo es un factor que determina el desarrollo social. Pensar las sociedades pasadas desde las dinámicas presentes puede ser un problema. Sin embargo, señala nuestro autor que junto al tiempo hay otro factor que es determinante y es el lenguaje. El lenguaje también juega un rol en la transmisión y en la forma de comprender ese determinado tiempo histórico. La historia, según Plácido, se hace para el presente, para comprender la dinámica del presente. Por lo tanto, cada historiador revisa la historia con sus herramientas, con sus lenguajes, que en cada tiempo varía porque varía el presente. En este caso, si nosotros pensamos el tiempo histórico que analizamos, que es la historia de Grecia, y las herramientas con las que contamos los historiadores, las historiadoras en la actualidad, distan mucho de las herramientas que tenían los historiadores y las historiadoras en el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando tiene lugar el surgimiento de nuestra especialidad, ¿no? Del estudio particular de nuestra especialidad, como vimos en Gómez Espelosín. Entonces, los lenguajes que utilizan los autores, historiadoras, historiadores, arqueólogos, arqueólogas, incluso lingüistas que trabajan las diferentes obras, varían, porque lo que varían son las herramientas con las que cada uno se acerca en su particular tiempo a pensar ese pasado. Dice Plácido Domingo: el tiempo representa en sí un problema histórico. Los tiempos y los ritmos son propios de cada sociedad. Esto es importante para pensar cómo nos vamos a poder mover en esa sociedad, en ese tiempo que analicemos, en función de nuestras problemáticas, en función de nuestro presente, y del presente que es tan variable en función de cada una de las condiciones que los historiadores y las historiadoras, distintos historiadores, distintas historiadoras, utilizan o contemplan o contienen para analizar el pasado. Entonces, en ese escenario es importante prestarle atención a esta cuestión a la hora de pensar quiénes son los autores y las autoras que nosotros utilizamos para leer ese pasado, ¿no? Para acercarnos a ese pasado, para estudiarlo. Bien, asimismo trabajamos el texto de John Scott, donde se pregunta si el concepto de género es una categoría útil para el análisis histórico. Su texto es este que nosotros analizamos, es del año 2010, se enmarca en el debate del concepto de género como categoría de análisis, y para ello la autora parte de un debate que se generó en torno a un primer artículo que escribió en el año 86, donde proponía
la utilización de este concepto, ¿no? Y cómo este concepto nos permite identificar en los diferentes contextos históricos las diferencias de derechos entre varones y mujeres. Posterior a su presentación, el concepto de género fue asimilado por el movimiento feminista internacional, y esto, en el marco de nuestra época, llevó a la autora a revisar su posición. Este artículo sostiene que este concepto sigue funcionando de forma crítica, es decir, que sigue interpelándonos sobre las relaciones de poder y las dinámicas que estas relaciones constituyen en el seno de cada sociedad y de cada estamento de la sociedad, ¿no? Es por ello que ella sostiene en su artículo lo siguiente, cito: creo que género sigue siendo útil solo si va más allá de este enfoque, si se toma como una invitación a pensar de manera crítica sobre cómo los significados de los cuerpos sexuados se producen en relación el uno con el otro, y cómo estos significados se despliegan y cambian. El énfasis debería ponerse no en los roles asignados a mujeres y hombres, sino a la construcción de la diferencia sexual entre sí. Bajo estas condiciones, la autora analiza, no incorpora esta mirada en su último artículo, incorpora la mirada del psicoanálisis para problematizar las diferencias sexuales, señalando que excede las diferencias físicas de un cuerpo, ¿no? Y que hay una cantidad de categorías normativas que regulan las acciones de las personas, que esas categorías normativas son construidas en el seno de las sociedades y de las diferentes culturas, y que si bien varían de una sociedad a la otra, están insertas en estimación en rasgos culturales, como herramientas para regular las distintas instituciones, los códigos, los símbolos de cada tiempo, de cada sociedad. En este sentido, la autora sostiene que este conjunto de elementos sirven a explicar el análisis del género, si sirven a problematizarlo, si sirven a pensar cuáles fueron las formas en las cuales ha ido mutando esa diferencia de derechos, esa diferencia de valores, esas diferencias culturales en el transcurso del tiempo, cómo era antes, cómo es hoy, pero sobre todo cómo fue, en el caso nuestro, cómo fue en esa sociedad en la que nosotros intentamos reconstruir las formas políticas, las formas sociales, las formas culturales, las formas del comercio, del arte, de las producciones escritas y de la oralidad, ¿no? En cómo en esa sociedad que nosotros analizamos existieron estas diferencias, estas diferentes categorías de relaciones, este cúmulo de símbolos sociales que nos permiten a nosotros pensar cuál era el lugar de las mujeres en esta sociedad particular de la Grecia que analizamos ya desde el 2000 a.C. hasta el 200 a.C., ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que la autora, cerrando su artículo, dice es: el género es una categoría útil para el análisis porque nos obliga a historizar las formas en las cuales el sexo y la diferencia sexual han sido concebidos. En ese punto donde nos obliga a historizar es donde nosotros seguimos entendiendo la viabilidad que tiene el concepto de género para pensar las relaciones históricas en el marco de las sociedades que estudiamos, y cómo esos elementos han sido tan importantes a la hora de construir las relaciones sociales, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo en el marco de el trayecto de Helena, en el marco de las tragedias, el rol que ocupan las mujeres en el marco del desarrollo de la polis, que vamos a ir encontrando que justamente hay un lugar de exclusión, ¿no? ¿Y de dónde viene ese lugar de exclusión? Bueno, este texto lo que busca es aportar a
tener presente también esta mirada a la hora de adentrarnos en los procesos históricos que vamos a ir estudiando. Asimismo, y ya para ir como contemplando elementos propios bien particulares de nuestra materia, seleccionamos el texto de Bernard, El hombre griego, y allí de este libro, que es una compilación, lo que buscamos es recuperar a través de la introducción que hace el autor las categorías, las características propias que este gran autor que estudia el mundo griego propone para esta sociedad, ¿no? Y dice, este texto, yo les comentaba recién que es una compilación, es una compilación de varios artículos que se escribieron en el año 93, 92, 93. En el 93 aparece publicado y analizan estos distintos momentos del hombre griego, ¿no? Su introducción es clarificadora en la propuesta de Bernard sobre estas características que van a adquirir los individuos de Grecia antigua. En primer lugar, señala la idea de deuda con los dioses, ¿no? Parte de una religiosidad que tiene un rol trascendente en la vida del hombre griego, que se rige por cultos y ritos, que respeta y que marca su vínculo con respecto para con los dioses, de respeto para con los dioses, disculpen. Entiende así la garantía de protección que los dioses le brindan, vive por ello de acuerdo a las reglas instituidas, se genera una relación íntima importante de comunidad con el universo, ¿no? En la placa que tenemos enfrente dice Bernard, el hombre griego no está desligado del universo. Los griegos, evidentemente, sabían que existe una naturaleza humana y no dejaron de reflexionar sobre los rasgos que distinguen al hombre de los demás seres. Esto es importante porque para Bernard el hecho de la religiosidad y la forma de interpretar el vínculo del hombre con los dioses es para él un tema permanente y lo pone en permanente relación con la concepción, la cosmovisión, digamos, del hombre griego en su tiempo, ¿no? Esta como cosmovisión que le permitía integrarse con la naturaleza y que le permitía reflexionar sobre las diferencias entre los distintos seres vivos que componían su mundo. Señala Bernard que el hombre griego era prisionero en parte de la mirada del otro, que eso lo lleva a conformar una cultura de la venganza y del honor, a partir de la timé, ¿no? Esta idea de valor es la que va a llevar a la construcción de vínculos y las diferenciaciones. Era una sociedad competitiva, donde el reconocimiento viene dado en relación a la mirada de la comunidad sobre uno. Así uno es lo que otros ven. Así la identidad de cada individuo está dada por la valoración social. Si bien hay cambios en las formas, en el transcurso del avance de la historia griega, no es lo mismo el modo de sociedad que se articula en el marco de los relatos de la Ilíada y la Odisea que el que se articula en el marco de la polis clásica. Sin embargo, esta mirada que existe sobre que construye a cada uno porque nos vemos reflejados en el espejo de la sociedad y en ese otro que genera una sensación de valor, lleva a que Bernard proponga que los valores aristocráticos de la competición por la gloria continúan estando vigentes en Atenas del siglo V antes de Cristo, ¿no? Donde la rivalidad se ejerce entre ciudadanos considerados iguales, pero no ya en el plano de los eventos bélicos, sino en el marco político. Entonces esta idea que va a transmitir Bernard es como en esta sociedad en la que siempre fue importante el valor y la mirada del otro para
para tener una identidad propia, al cambiar las dinámicas sociales y las formas de construir esa mirada, no se pierde la idea esencial que es que yo soy, que cada uno es en función de lo que los otros ven de uno. Y entonces, en el marco de la polis clásica, también va a aparecer esta idea del valor y de las relaciones y de la importancia que tiene esa mirada del otro respecto de quién es cada uno de los individuos, ¿no? Bernard nos adentra en el universo griego indicando que en la civilización del honor, la individualidad cobra importancia en tanto se vincula a la comunidad. La relación del individuo con la comunidad es determinante en el transcurso de la historia griega. Así que bueno, me despido en este video, espero que les sea de utilidad, que puedan encontrar estos elementos que se evidencian en los textos y que les pueda servir para ir construyendo una mirada particular, individual de cada uno de ustedes sobre la materia que tenemos el gusto de compartir en este año. Nos estamos viendo.